importancia de la autoestructuración en el aprendizaje, ¿no? La importancia de tener esos lugares. Bueno, ahí se fue directamente. Bueno, ya lo lograremos. Entonces, decía yo... Ya vamos a Guzmán. Bueno, yo se lo dejo de a su parte, pero por ahí si lo querían... Ahí lo puse en negritas, ¿eh? Sí, siempre. Bueno, rol protagónico asignado al alumno. ¿Qué estamos diciendo allí? Que el aprendizaje es una construcción del alumno. Estamos pensando en posiciones vygotianas, piagetianas, lo gestálticos, todos los teóricos que alguna vez empezaron a pensar lo importante de esta actividad del sujeto con lo que aprende. Esto vale para distintas áreas y también para la educación física. Otra línea de trabajo en nuestra área es el aprendizaje grupal, no es solo en nuestra área. Lo que planteamos aquí procede de un trabajo de Marta Soto, antiguo ya, pero no por eso menos vigente, hace una didáctica de lo grupal, la intervención en la grupalidad. Y bueno, esto no es menor, porque la construcción de vínculos, lejos de ser una variable externa a los procesos, es estructurante de los aprendizajes. Entonces, no es lo mismo un profesor que trabaja para que interactúen, para que se ayuden, para que se miren, se corrijan y adhieran a objetivos comunes y sostengan proyectos en común, o un profesor que simplemente es un dador de contenidos, ¿no? Y entonces en vez de repartir soda, por ejemplo, reparte contenidos y los reparte. El que le llega, llega, el que le toca y listo. Entonces, eso, digamos, es diferente de ser un enseñante. Entonces, el aprendizaje grupal es clave para nosotros y pasa a ser parte de nuestras intervenciones. Décadas atrás decíamos, perdí toda la hora tratando de que se lleven bien, de que se entiendan, de que se disculpen, de que no se maten. Bueno, no perdemos más la hora, es parte de la enseñanza y es parte de la aprendizaje. Y eso en distintas áreas. Otro aspecto importante es la inclusión de alumnos con discapacidad. Nuestra disciplina tuvo épocas menos felices, de un profundo elitismo, ¿no? Una cuestión más discriminadora. Los alumnos eran clasificados en niveles de ejecución motriz, eran discriminados, había alumnos que pasaban todo el nivel secundario sin participar de un torneo, de una propuesta de enseñanza. Bueno, esto ya con la discapacidad, con la diversidad, con lo que puede aportar, es importante la inclusión de todos los alumnos. Otra línea de la educación física, es una línea tanto del diseño curricular de primaria como el de secundaria, es hacer una enseñanza basada en la comprensión, retomando los planteos de Perkins, que es el cognitivista, que habla de esto. Y en el área nuestra hay un autor que se llama David Rees, que también habla del aprendizaje comprensivo en educación física. No es lo mismo un niño que yo le transmito las reglas del juego y lo reproduce, a un niño que puede construir el juego, colocarle las reglas o modificar las reglas que yo le estoy proponiendo. Y entonces, o comprender cuáles son los principios en ese juego, qué significa el principio de avanzar hacia el arco rival y el principio de ir avanzando. El niño que no comprende esto, ustedes van a verlo paradito en la cancha, no se mueve hacia el otro arco. No ha construido el principio, uno de los principios del juego, que es el de avanzar hacia, que tiene que ver con esa lógica del juego. No es lo mismo un adolescente que en la escuela secundaria o un alumno ya finalizando el nivel primario, comprende un juego deportivo y comprende los elementos de la lógica de ese juego deportivo. Si yo me acelero un poco, ustedes me tengo que acordar, no sé, ustedes por ahí no saben tanto de la educación física y hay cosas que yo no quiero dar por sentadas y quiero que se pueda entender lo que digo, así que ayúdenme. Si me acelero y algo no entienden, me avisan. No es lo mismo un adolescente que se pasó jugando distintos deportes, toda la secundaria, a un adolescente que pudo hacer un análisis de los componentes de ese juego, las reglas, los espacios, las habilidades motrices específicas y las técnicas, la comunicación en ese juego, y sobre cada uno de estos elementos puede producir un análisis crítico de cómo es su desempeño, el de su equipo en esa apropiación. Entonces, ustedes cuando van a una clase pueden observar que los chicos estén meramente jugando. Y no hay ningún momento de reflexión, y no hay ningún momento donde el profesor pone una pregunta, y no hay ningún momento donde les pide un plan al profesor para que mejore un problema que se ve en el juego. Y les voy a poner un ejemplo. Cuando los chicos inician la iniciación deportiva en handball, por ejemplo, en la primaria, cuando empiezan a hacer una iniciación deportiva, se los ve correr por el centro de la cancha, ida y vuelta.
les cuesta terriblemente la organización en el espacio, les cuesta ubicar una posición y organizarse. El profesor puede ignorar esto y seguir administrando el mismo juego, jugando handball o alguna regla. O puede empezar a trabajar sobre esta dificultad en la organización espacial. Lo puede hacer de distintas maneras. Lo puede hacer gritando desde afuera. Ahora nosotros de educación física, desmarcate, busca un espacio libre, corre. Bueno, o podemos pedirles, bueno, a ver, vamos a, cuando yo tengo un silbato, tratemos de echarnos como estatuas, fijémonos en qué posición estamos agachados. Y pensemos si esa organización nos sirvió o no nos sirvió. Y entonces lo implicamos a pensar a él en sus dificultades del espacio. Y aparece allí una estrategia que se llama situación-problema. Hay un problema, que es la organización espacial, que no colabora para conseguir los resultados en ese juego que están realizando. Y ahí tenemos una enseñanza basada en la comprensión, que descubren cuáles son los problemas cuando juegan. Pero además de construir estos problemas, que descubran también incitarlos, o sea, la enseñanza basada en la comprensión tiene que ver con incitar la curiosidad, incentivar la curiosidad. Bueno, estamos viendo este juego alternativo. Traten de buscar en la biblioteca, o busquen en la web, o pregunten en sus casas si alguien lo conoce. Busquemos información sobre la historia de este juego alternativo. La traigamos para la clase siguiente, ¿sí? Y trabajar con este ida y vuelta. La clase no tiene por qué finalizar en los minutos presenciales. Puede tener, esto que les digo, es clave para otras materias y otras áreas. Y debería serlo también para la búsqueda, y en muchos contextos sí lo es. Porque lo que sí también quería contarles es que el diseño curricular, estos enfoques, surgieron de buscar argumentos teóricos a buenas prácticas de docentes. Digamos, se observó primero las prácticas y después se fue en la búsqueda de los equipos en los que yo pude participar. Busquemos los argumentos teóricos. Había gente que no sabía lo que era la corporeidad, la enseñanza basada en la comprensión, pero esta preocupación por la curiosidad, por seguir pensando, la tenía desde su entidad como enseñante, como educador, como esta búsqueda por el conocer y ayudar a los otros a conocer. Bueno, enseñanza basada en la comprensión, la fundamentación del hacer corporal y motor. La idea es que en el tránsito por la escolaridad obligatoria, los alumnos tendrían que llegar a finalizar la escolaridad obligatoria afianzando la fundamentación en este hacer corporal y motor. Y entonces esta fundamentación va acompañando la enseñanza de los contenidos. Será en un momento los criterios para hacer una buena entrada en calor, por ejemplo en el 6º año de la primaria, pero será un plan personalizado para la constitución corporal con base en principios de entrenamiento que construyen los alumnos con el diseño del 6º año de la escolaridad obligatoria. Debiera llevarse este plan personalizado, conociendo las capacidades condicionales, conociendo principios de entrenamiento, conociendo los sentidos con los cuales sostiene un plan de trabajo corporal. Puede sostenerlo para sostener cierta estilo saludable y cierta oxigenación y cierto trabajo corporal, movilidad, flexibilidad, etc. Puede sostenerlo porque va a hacer un encuentro con amigos, digo una vez egresado, y entonces hay que realizar un trabajo corporal en ese sentido. Es decir, son los sentidos con los cuales uno sostiene un plan personalizado de constitución corporal. Esto sucede en el 6º año. Pero además, en este proceso creciente de fundamentación va accediendo a algunas referencias sobre la historia, en qué momento aparece el deporte, en qué momento... Estas cosas el profesor, en una enseñanza basada en la comprensión, ustedes sabrán, un dato, no sepa, un dato clave es la contextualización de lo que estoy enseñando. Bueno, y ahora vamos a aprender, no sé, el software. Bueno, no decimos nada, ni cuándo surgió, ni cómo, algo para presentar. Tenemos que contextualizar este saber. ¿Por qué? Porque tiene impacto, se genera así un escenario enriquecido del aprendizaje, donde la enseñanza de la actividad física no se reduce al hacer. Es un hacer fundamentado, es un hacer inquieto, es un hacer curioso, es un hacer que busca saber cada día un poquito más. Bueno, seguimos un poquito. La inclusión de variadas estrategias de enseñanza que propicien un aprendizaje motor por reestructuración. Esto también es importante. Ustedes, aunque no sean del área, pueden observar si siempre el profesor muestra un modelo o si presenta una situación problema, y ahora vamos a ver las distintas estrategias
Hoy vamos a hacer como una ventanita donde vamos a profundizar en esa línea del enfoque, el cómo enseñar. Pero primero les presento todo, después vamos a eso. Bueno, la otra cosa importante es la apropiación de variadas prácticas de la cultura corporal. Y en ese sentido, el alumno tiene que ir recorriendo por deportes diferentes, por prácticas gimnásticas. Y en la escuela secundaria, si bien van como profundizando en alguna disciplina, no se puede reducir la escuela secundaria a un único deporte. Un análisis que ustedes pueden hacer con sus profesores cuando programan los proyectos que van a hacer en el año, esos proyectos tienen que permitirles alcanzar los objetivos de aprendizaje del diseño, en el caso del ciclo superior, y expectativas de logro, en el caso de la primaria y el ciclo básico de la secundaria. Si el profesor propuso un proyecto sobre el fútbol, o sobre el handball, fútbol y handball, y nosotros observamos que el conjunto de expectativas de logro, por ejemplo, hay una que se refiere a la relación con el ambiente natural, como también está en el eje organizador de contenidos, esa planificación tiene un problema. Esto es algo que ustedes, sin ser especialistas, pueden observar. ¿Cuáles son las propuestas que el profesor está planteando para el año? Y entonces uno puede observar que uno tendría que decirle al colega, bueno, explícame cómo estos proyectos que vos estás presentando para el año te van a permitir lograr estos objetivos. Entonces es importante que ustedes trabajen, nosotros tenemos en toda la escolaridad obligatoria, bueno, en lo que es primaria, las expectativas de logro están por ciclo, ¿sí? Entonces tenemos que observar en una planificación, a lo mejor de primer año o de segundo año, cómo estas expectativas de logro se han desagregado y que el núcleo, digamos, de esas expectativas esté presente en las propuestas. Si es una propuesta exclusivamente, vamos a pensar, de capacidades condicionales, ese es otro problema. Las corren de la actividad corporal. Ese es otro problema que va a resolver las planificaciones. Cuando la capacidad condicional aparece sola, sin ningún nexo con lo que se trabaja. Entonces, las antiguas clases, que seguramente habrán participado, los alumnos que hacían, trotaban, ¿sí? Después hacen algunas flexiones en los abdominales o alguna flexibilidad, los más con mayor iniciativa. Después practican técnica y después trabajan en el juego. Este es el modelo aplicacionista de la clase antigua, donde el trabajo corporal está fragmentado, digamos, de la habilidad motriz y del juego donde se aplica la habilidad motriz. Entonces, por ejemplo, hay un contenido que ya aparece finalizando la primaria y está en la secundaria, donde se enseña a los alumnos a relacionar la condición corporal, el sustento orgánico que precisan, la fuerza, la resistencia, la velocidad, la agilidad, con la habilidad motora, cuando por ejemplo hacen un saque de vóley, y a veces ese saque no pasa, porque el problema no es la técnica, sino que no tienen fuerza. Pero a veces el saque pasa, pero no lo tiran al lugar más adecuado. Entonces, hay una condición corporal, hay una habilidad motora y hay una capacidad resolutiva de esa habilidad motora. Y esa capacidad resolutiva es en la situación del juego. Entonces, a veces el alumno remata, pero no tiene la fuerza. O no resuelve porque no remata donde debiera. Entonces, bueno, estas cosas es importante que el profesor relacione y no, eso es algo que ustedes pueden observar, que no se dé de manera fragmentada. La entrada en calor va por un lado, el trabajo técnico por otro y después la aplicación en el juego. En general intentamos que partan del juego, que se invierta un poco este orden, que luego de una breve preparación de trabajo corporal, para empezar, digamos, la actividad física, pueda haber alguna situación de juego. Luego esta situación de juego se detenga y haya alguna pregunta del profesor para revisar cómo están jugando, invitarlos a practicar algo determinado que haga falta o elaborar un plan que resuelva la dificultad que está apareciendo y después que vuelvan a aplicarlo al juego. O sea, lo que ustedes debieran observar, sobre todo tanto en primaria como en secundaria, es esta ida y vuelta, ¿no?, entre el jugar, este trabajo más sobre las capacidades y el trabajo sobre la habilidad motora. Y traten de observar si siempre hay una cosa aplicacionista, ¿no? Esto es un concepto antiguo. En realidad, la habilidad motora surge a partir de las necesidades del juego. Es necesario practicar la habilidad motora, no en sí misma, no por un preciosismo técnico, no para replicar lo que dice en el libro, sino porque una técnica o una habilidad motriz me permite resolver. Bueno,
Y eso también hay que construir un sentido sobre los alumnos. Variadas, decía, prácticas propias de la cultura corporal. Otro aspecto es la democratización en el acceso a las prácticas corporales y motrices, la vinculación con la salud, la calidad de vida. Otro aspecto es la perspectiva de género, donde las clases, tanto en el nivel primario como en el secundario, tienen que organizarse en base a la coeducación, que va más allá de la mixidad. Son personas de distintos géneros que interactúan, que conforman comunidades de aprendizaje, que sostienen proyectos comunes, sin que esto signifique pasar del fundamentalismo, ¿se acuerdan? Dividido a las chicas, los varones, para luchar y así a muerte, ahora todos mezclados permanentemente. En una clase puede haber algunos proyectos que quieran sostener solamente un grupo de niñas, algunos proyectos que quieran sostener un grupo de varones, algunos proyectos que se sostengan de forma mixta. Lo importante, y esto lo aporta mucho la resolución 2476/13 del nivel secundario, es que empecemos a pensar la educación física como un espacio donde se conformen comunidades de aprendizajes y se forman ciudadanos. Y en esta formación de ciudadanos, que es diferente, justamente me desafía para que yo pueda intervenir, para que yo pueda, para que él me entienda a mí, yo me entienda a él. Y me voy a correr del lugar de la tolerancia, ¿no? Sí, el lugar de la aceptación, aceptarnos y producir juntos, conformando comunidades de aprendizaje. Y esto es la formación de un ciudadano que después integra el mundo del trabajo también. Ustedes llegan a un trabajo y no dicen, no, yo con estos maestros no quiero que se vayan, me quedo con él. Esas clasificaciones no existen en la sociedad. Aunque a veces... Ojalá. Bueno, chao, hasta luego, buen día. Bueno, dale. Bueno, esto de el intercambio con el otro, ¿qué nos desafía? Bueno, el diseño de primaria lo dice claramente, ¿no? Las clases hablan de la diversidad como oportunidad, no les voy a decir lo que ya leyeron 80 veces, para todos los sucesivos momentos de sus arreados. Pero bueno, la diversidad es un desafío fuerte más en la secundaria. En la secundaria, yo les cuento, yo era profe. Mi directora me decía en la primaria, sin el trofeo no vuelvas. Nosotros tenía que explicar. Mira, yo subía, en ese momento tenía una escuela en Capital, también en Villa Crespo. Mis dos grupos de séptimo, 60 chicos, 2 colectivos, íbamos todos en un torneo que la supervisión organizaba, torneos muy masivos, donde uno podía ir con todos sus alumnos. Entonces llevábamos todos los grupos a competir y a esa instancia de competencia formativa. Claramente que uno no iba atrás del trofeo, iba por un contenido que es la participación en un encuentro deportivo, que tiene que ser para todos. Siendo supervisora en un distrito, año 98, voy a ver una escuela secundaria, voy a verlos. Y había muy pocos chicos. Me pregunto al profesor, ¿qué pasó? Me faltaron muchos. No voy a entrenar el equipo. No, esta semana viene en una sola clase, la tenemos que competir en unas horas. Fíjense de esa educación física, cómo se fue transformando en esta idea del derecho, en esta idea de que la educación física es para todos. Y si sus profesores participan en los encuentros distritales, lo cual está muy bien, es importante que no siempre vayan los mismos, es importante que el acceso al contenido, participación en el encuentro deportivo es para todos, no es para unos más que para otros. Y eso es algo desde el que ustedes pueden hacer una intervención, ¿no? En conjunto, por supuesto, con los supervisores. Otra de las cuestiones tiene que ver con la articulación de los contenidos de la ESI. ¿Cómo articulamos cuestiones que tienen que ver con la educación sexual integral en un área donde lo corporal se pone en juego permanentemente? Y ahí podemos poner, digamos, el cuerpo está presente en todas las áreas, pero digamos que en nuestra área hay como una intencionalidad pedagógica para que nuestros alumnos conozcan su cuerpo, lo pongan en juego, pongan a prueba sus habilidades, adquieran una conciencia corporal, amplíen recursos expresivos en la comunicación corporal. Bueno, podría seguir. Cuiden el cuerpo y cuiden el cuerpo de los compañeros. Y en este cuidado del cuerpo y cuidado de los compañeros, algunas preguntas podemos poner en el espacio de trabajo con nuestros colegas de educación física, y es pensar cuáles son las formas de interacción corporal que se priorizan en la clase. A veces hay clases de primaria donde hay, les digo, patoniato, primer ciclo, delegado, segundo ciclo. ¿Te puedo decir
Sí, por favor. Me llamó mucho la atención cuando vos dijiste prácticas antiguas. A propósito. Te juro que no quise interrumpirte en ese momento, pero yo creo que todas vemos eso, digamos, una fragmentación. Yo diría que todos no, porque No, bueno, no. Pero que se ve lo antiguo persiste con lo nuevo, digamos. Lo nuevo que es del año 2005, 2006, O sea, porque por ahí cuando uno también hace una, no una llamada de atención, sino hablar con el profesor sobre ese tema, la respuesta esta tiene que entrar en calor, por eso hacen algunos abdominales, por eso hacen una no está mal que hagan, no está mal, pero eso. digo, cuando eso se sistematiza es lo que... El problema, dos problemas con las capacidades condicionales. Un problema es la fragmentación de la práctica verbal que le da sentido. Porque es importante un abdominal, o de la salud, o de adquirir, digamos, una postura que sea saludable. Bueno, el problema es cuando no se construye el sentido. Y viene la prescripción de la práctica. Te prescribo que hagas 40 abdominales, ¿sabemos por qué? Pero hay un problema después aún más grave, que no es solo te prescribí, sino que después te lo voy a evaluar. Y te lo voy a evaluar ni siquiera pensando desde dónde partiste hasta dónde llegaste, que bueno, eso sería un poquito... Sino que además te voy a evaluar con referencia a un promedio, desconociendo tu morfología, tu experiencia motriz previa, tus capacidades singulares. Entonces hay todos estos problemas. Por eso el diseño de secundaria, y tendríamos que haberlo puesto también en primaria, no sé por qué, no me acuerdo por qué no lo pusimos. En secundaria dice en un momento, las capacidades condicionales no deben ser producidas en una nota de calificación. Pero son. Bueno, esa es una herramienta de intervención. Yo conozco un papá, colega mío, que fue con el diseño de secundaria a pedir una reunión con el director, iba a una privada de su hija, y le hacían nadar, eran unas marcas tremendas. 12 minutos por Y entonces él pudo ir y con eso pudo, digamos, ayudado. Miren, cuando contaba esto yo no podía creer, porque vieron cuando uno escribe, dice, bueno, servirá para algo, ayudará para algo. A veces los diseños levantan una pata de algo, levantan la computadora, ¿vieron? Bueno, y la verdad que la intención es que pueda servir. Bueno, ¿qué me contaba este papá? Mira, la verdad que me vino bárbaro, porque pedí una entrevista con el asesor pedagógico de la institución, ¿no? Y tenía, enséñense esto. Y vos estás sometiendo a mi hija a repetir el año. Bueno, fíjense las cuestiones, ¿no? Cómo tomar herramientas. Y ustedes, en el nivel secundario, tienen una herramienta, y en la primaria también, porque sabiendo que esto existe, si no está permitido para la secundaria, mucho menos para la primaria, aunque no esté explicitado de esta manera. Pero es importante que cuando el profe les trae un listado de desaprobados, bueno, o trabajar en esto con ellos, trabajar en esto, animarse. A veces nos pasa, cuando desconocemos un área, desde el lugar de equipo de conducción, como una cosa de ajenidad casi, ¿no? Bueno, vos trabajás, yo tu área no la conozco. Y bueno, hay cosas por el hecho de ser educadores, por el hecho de estar inscritos en este marco general que nos contiene a todos, el de primaria y el de secundaria. Por conocer el enfoque tiene esto. Hay cosas que nosotros podemos conversar con el profesor desde nuestro rol de supervisor natural y podemos también pedir a un supervisor o a un equipo técnico regional, a un capacitador que venga a nuestra escuela y generar un espacio de diálogo. El otro problema que tenemos es en secundaria, cuando por algún motivo no pueden hacer la parte práctica, a los chicos les administran unos trabajos teóricos. Llevo el año pasado, que terminé, que fui supervisora y era supervisora en un distrito, llego a la escuela y me viene corriendo la directora. Yo iba hacia la dirección, pero ella me estaba ahí, venía de acá. Inspectora, venga, por favor, inspectora. ¿Qué pasó? Les digo, la directora por una escuela enorme, siempre pobre, tenía un montón de líos en la escuela, muy difícil la escuela. Y me muestra un examen. Era un examen de educación física. Eran 4 preguntas de músculos. Esa alumna estaba en su tercera materia. Esa instancia era la tercera. Inspectora, yo no sé qué hacer, fíjese, 4 preguntas de músculos, esto puede ser así, ¿no? Le digo, bueno, traté de tranquilizarla, ¿no? Le dije, bueno, fíjese, lo primero que usted podría hacer es reunirse con el profesor y que él fundamente en qué lugar del cerebro curricular
esto está solicitado, está este contenido. Cuando aparecen referencias o nociones en relación con los músculos, siempre están vinculados a la acción motriz. No son 4 preguntas de músculo de un escrito de fisiología o de... Entonces, digo, ahí es como que se tranquilizó. Y le dije, sea cuidadosa, porque bueno, hay una evaluación de por medio, pero sí, no hay que dejarlo, o sea, uno desde el tipo de conducción, hay cosas que no, por supuesto, abriendo un espacio con el profesor, preguntándole que él pueda justificar, si no puede justificar, bueno, vamos a tener que resolver esta situación, ¿cómo pensás que podemos resolverla? Porque esta alumna no puede repetir por 4 preguntas que ni siquiera están ni en tu planificación ni en un diseño curricular. Entonces, conversar con él cómo resolver también esta situación, pedir un asesoramiento más, asesorarlo al profesor sobre cómo trabaja con alumnos que en algún momento tienen que trabajar en la dimensión más conceptual de los contenidos. Pero digo, bueno, la directora estaba muy movilizada y se pudo resolver. Pero, bueno, la alumna no repitió, ¿sí? Pero bueno, ahí hubo un director que estuvo presente, ¿no? Porque otro director le pasó por encima esta, ¿sí? La directora, aún con esto que medio que se había desbordado, que estaba re preocupado, bueno, tuvo esta posibilidad de accionar, ¿no? Y bueno, y buscar las mejores acciones posibles. Otro aspecto es la inclusión de las nuevas tecnologías. Nosotros tenemos todo lo que es la enseñanza basada en la comprensión, ¿no? Cuando los invitamos a buscar información, cómo esto lo podemos ir trabajando, ¿no? Con el uso de las tecnologías. Con el uso de tecnologías que en nuestra área no deben licuar el hacer corporal y motor, que es su esencia. Nuestra área no es un área teórica, no es un área que está sentada, digamos, en una mesa o en una silla. Lo característica es la motricidad, es lo corporal, es poner en juego, es justamente ponerse en juego. Pero eso no significa que no tenga que tener una práctica corporal fundamentada. A veces, digo, distorsiones de estas orientaciones, no, yo estoy haciendo enseñanza basada en la comprensión, entonces voy a estar 2 meses dentro del aula con los alumnos leyendo sobre la historia del deporte. Entonces, una cosa es que yo contextualice ese deporte y brinde alguna información sobre el contexto de surgimiento. Algo muy diferente es que ya me sumerja en un tipo de estudio más propio de las ciencias sociales o de la historia. Entonces, es importante también una vigilancia en cuanto a cómo el profesor va planteando sus proyectos. ¿Qué tipo de proyectos les propone? Algo de mucha utilidad es tener una primera página con el profesor. ¿La conocen, la primera página de la planificación anual? No sé si trabajan acá en el distrito. Al final se los voy a mostrar, pero sintéticamente les digo, esa primera página de la planificación anual lo que reúne es, bueno, el nombre del profesor, planificación anual, dice entre paréntesis, primera parte. Están los objetivos al final del año. Tienen que estar todos los del diseño. Esto es algo a trabajar, profesor. El profesor no puede elegir, doy este objetivo, no, tienen que estar los objetivos. Y a partir de esos objetivos, tiene que haber otro apartadito que dice propuesta de enseñanza. Después se las voy a mostrar, propuesta de enseñanza. Y ahí tienen que armar como un calendario del año. ¿Qué proyecto didáctico, qué unidad didáctica, en qué meses lo va a trabajar? Si ustedes ven esas propuestas de enseñanza, porque el profesor es entrenador de vóley y le gusta el vóley. Entonces tenemos unidad didáctica, la táctica del vóley. Proyecto didáctico, me encuentro con el vóley con los alumnos. Unidad temática, los juegos deportivos de iniciación en el vóley. Y bueno, ahí tenemos un problema. Porque esas propuestas de enseñanza no están permitiendo que se alcancen los objetivos de aprendizaje. Eso para ustedes no es tan complejo porque es cotejar qué dice el diseño, qué propuso una planificación. Y después las propuestas de enseñanza que va a realizar a lo largo del año tienen que tener, digamos, si es un proyecto didáctico, el nombre del proyecto didáctico y el tiempo en que lo va a hacer. Pero no un mes, 2 meses, no, marzo, abril, mayo, junio, que identifique los meses. Imagínense que ustedes tienen una escuela con muchos profes, pero tienen todas las primeras páginas bien claras. ¿Saben en qué momento está cada uno? ¿Cómo se completa la planificación anual? Primera página y desarrollo analítico de las 4 o 5 propuestas de enseñanza que va a realizar a lo largo del año. Nosotros decimos 4, 5, 6, 3. Las propuestas de enseñanza tienen que tener una clave, que es integrar lo más posible los objetos de conocimiento. A veces el profesor cuando empieza a planificar y a realizar el año, a veces
hace demasiado formato. Pone unidad didáctica, no sé, vamos a poner el vóley. Marzo. Abril, mayo, proyecto de vóley. No, lo que trabajaste acá es toda una secuencia didáctica que incluye los 3 meses, entonces eso lo trabajas en un formato, integrando ese saber y no fragmentándolo. Entonces, esto es otra cosa que ustedes pueden advertir en las planificaciones. Bueno, quería hacer como una ventana. ¿Estamos cansadas?